Noticias y más noticias que tenemos para ustedes. Atención, Revolución Ciudadana y el análisis de Gisela Garzón. Es que la Revolución Ciudadana ha sido una de las fuerzas políticas más influyentes en la historia reciente de nuestro país. Bajo el liderazgo inicialmente de Alianza País, este movimiento logró transformaciones significativas en el Ecuador durante los años en que estuvo en el gobierno. Sin embargo, como señala la exasambleísta Gisela Garzón, esta relevancia también la convirtió en un blanco constante de críticas y ataques provenientes de diversos sectores. Garzón sostiene que muchos de estos grupos operan bajo falsas apariencias de apoyo al gobierno, pero en realidad buscan debilitar a la Revolución Ciudadana con tácticas poco transparentes. Vamos a mirar a Gisela Garzón, que hace un análisis increíble. Hace unos días planteaba un análisis, primero cuando salí de la asamblea, después viendo un poco cómo se han movido las cosas alrededor de la organización política sobre todo. Y no solo me queda claro que es la más importante del país, sino que es el objetivo a destruir de varios sectores que, disfrazados de respaldo al gobierno nacional, hacen lo que saben hacer, que es atacar sin escrúpulo alguno. Yo pensé, irónicamente, llegué a pensar que después de la dolorosa declaración que dio Viviana en el Pleno, al menos estos señalamientos sin fundamento respecto a encubridores y demás iban a parar, y por el contrario se agudizaron, incluso burlándose de un momento tan difícil para una política, que es reconocer una de las cosas más duras de su vida en público. ¿A qué nivel habrá llegado el hostigamiento que te orillaron y te llevaron a ese nivel de límite para que tengas que exponer algo tan delicado para que pare el ataque, y en lugar de parar el ataque fue peor, ¿no? Es decir, eso nos da un poco una radiografía del contexto en el que estamos. ¿Tenemos que justificarnos nuestros errores por eso? No. Yo creo que más bien hay que entenderse desde el otro lado de esa orilla. Y por supuesto que la Revolución Ciudadana como organización política ha cometido errores. Es indiscutible que ha cometido errores. Y entre esos errores puede estar, por ejemplo, una solidificación ideológica desde las estructuras más básicas. ¿Es uno de los errores? Posiblemente sí. Cuando yo empecé en Alianza País, tenía 15 años en ese momento, y empecé en formación política en mi parroquia, en Alhuací. Existía esta estructura base para irnos formando permanentemente, al punto que yo llego a la J País a tener formación permanente y logro lo que logro en mi ejercicio de asambleísta, porque fui formada permanentemente desde esta perspectiva, sin soltar en ningún momento la claridad ideológica que es fundamental en el ejercicio de la política. Que eso pudo haberse visto afectado, sin duda, por lo que vino después, la traición, perder el partido, que nos quiten todo, no significa que no haya que reconstruir en este momento ese mismo andarivel por el que ya caminamos antes. Garzón comparte su propia experiencia dentro del movimiento, destacando cómo se formó en política desde muy joven, empezando en estructuras locales. Su trayectoria le permitió hacer un crecimiento hasta alcanzar un puesto en la Asamblea Nacional, algo que atribuye directamente a la sólida formación ideológica y política que recibió desde las bases del partido. Para ella, mantener esa claridad ideológica es fundamental para cualquier acción política, coherente y efectiva. Este análisis en la formación refleja uno de los pilares que, según su visión, dieron solidez al movimiento en sus inicios. Pese a los avances, Garzón no ignora los errores cometidos por la Revolución Ciudadana, pero como cierta rigidez ideológica o la dificultad para adaptarse a nuevas realidades. También menciona momentos dolorosos como la pérdida del reconocimiento legal del partido y actos de traición interna que afectaron profundamente al movimiento. Recuerda una declaración pública de Viviana Bonilla durante una sesión plenaria que generó un clima hostil hacia quienes permanecían fieles a los principios originales. A pesar de esperar que tras esa situación cesaran las acusaciones injustas, lo que observó fue un aumento en los ataques, incluso personales y despiadados, manifestó. Es increíble, ¿no? Más adelante ella dice
que lo más preocupante es cómo el nivel de presión y hostigamiento puede llevar a figuras públicas a revelar aspectos íntimos de su vida solo para intentar detener las críticas, sin que esto logre frenar los ataques. Ella llama a reflexionar sobre el contexto desde el cual se juzga la revolución ciudadana, sugiriendo que es necesario empatizar con quienes están en la otra orilla, es decir, con aquellos que defienden el movimiento desde una perspectiva diferente. En síntesis, aunque no deben ignorar los errores del pasado, es clave entender las motivaciones detrás de quienes aún creen en los valores de la revolución. Hace unos días planteaba un análisis, primero cuando salí de la asamblea, después viendo un poco cómo se han movido las cosas alrededor de la organización política sobre todo. Y no solo me queda claro que es la más importante del país, sino que es el objetivo a destruir de varios sectores que, disfrazados de respaldo al gobierno nacional, hacen lo que saben hacer, que es atacar sin escrúpulo alguno. Yo pensé, irónicamente, llegué a pensar que después de la dolorosa declaración que dio Viviana en el Pleno, al menos estos señalamientos sin fundamento respecto a encubridores y demás iban a parar, y por el contrario se agudizaron, incluso burlándose de un momento tan difícil para una política que es reconocer una de las cosas más duras de su vida en público. ¿A qué nivel habrá llegado el hostigamiento que te orillaron y te llevaron a ese nivel de límite para que tengas que exponer algo tan delicado para que pare el ataque, y en lugar de parar el ataque fue peor, ¿no? Es decir, eso nos da un poco una radiografía del contexto en el que estamos. ¿Tenemos que justificarnos nuestros errores por eso? No. Yo creo que más bien hay que entenderse desde el otro lado de esa orilla. Y por supuesto que la Revolución Ciudadana como organización política ha cometido errores. Es indiscutible que ha cometido errores. Y entre esos errores puede estar, por ejemplo, una solidificación ideológica desde las estructuras más básicas. ¿Es uno de los errores? Posiblemente sí. En conclusión, Gisela Garzón presenta una defensa firme y emocional de la Revolución Ciudadana, reconociendo sus fallas, pero resaltando su importancia histórica y su necesaria reconstrucción. Denuncia la oposición implacable que enfrenta el movimiento, muchas veces encubierta bajo falsas apariencias de lealtad. Su testimonio pone en evidencia la complejidad del entorno político ecuatoriano y la urgencia de mantener una política fundamentada en principios, formación ideológica y empatía hacia diferentes visiones. Muy feo, de verdad. Y es clásico lo que estamos mirando, ecuatorianos, una situación de persecución y de hostigamiento a la gente de izquierda, a la gente progresista, a la gente de revolución. Pero todo llega y todo pasa. Miren, las torres más altas se han venido abajo. No hay rey que dure 100 años. Hágame el favor. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador.